Hola, bendiciones a todos en esta hermosa mañana. Ya comenzamos el mes de junio y pues hoy vamos a hablar de maldiciones sin quebrantar. Así que te habla la pastora Elizabeth Méndez para aquellos que no me conocen. Y me encanta dar la palabra, pero específicamente cuando esta palabra viene por inquietud de nuestro Padre Celestial. Miren, mucho se ha hablado de las maldiciones y específicamente cuando hablamos de maldiciones sin quebrantar, mucho hemos hablado de ellas, pero poco hemos entendido lo que es una maldición y específicamente una maldición que no ha sido quebrantada. Me gustaría leerles la palabra en Proverbios 26 que dice lo siguiente: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca llegará sin causa. Fíjense cómo habla primero, compara la golondrina para que nosotros podamos reflexionar. Es que el Señor es maravilloso, nos deja establecido comparaciones de la vida diaria, de la vida cotidiana para que podamos analizar. Nos habla del gorrión en su vagar y la golondrina. Y sabemos que las golondrinas emigran y emigran para evitar que sus depredadores les alcance. Emigran para encontrarse, para lograr una vida entre ellas mismas en paz, en tranquilidad y en seguridad. Vemos aquí la palabra que emigran, que es que salen. Y vemos la palabra final. Fíjense cómo lo compara. Así la maldición nunca va a llegar sin causa. Las golondrinas vuelan por una razón, vuelan porque están en peligro. Pero vemos que la maldición nos va a llegar y si nos llega hay que buscar entonces cuál es la causa. ¿Qué provoca? ¿Qué les provoca a la golondrina a volar? Están en peligro, están buscando estar en un lugar seguro. ¿Qué provoca la maldición tomar perfecto control de nuestras vidas? Eso es lo que hoy vamos a ver. Miren, es necesario para nosotros poder romper toda maldición conocer la palabra de Dios, porque es que si no conocemos la palabra, duramente a nosotros se nos va a crear un tiempo difícil, momentos difíciles cuando nos llegan maldiciones y no las entendemos. Cuando vemos que se repite un patrón en nuestra familia, cuando vemos que se repite un suceso casi para el mismo tiempo, año tras año. Miren, yo recuerdo que la primera vez que nosotros pastoreamos, cuando comenzamos a pastorear en el pueblo de Humacao, yo recuerdo que en el mes de octubre, el primer año que nosotros comenzamos, fue cuando vino una crisis, fue cuando vienen esos cantazos a las familias pastorales dentro de las iglesias y tú dices, wow, ¿de dónde vino esto? Recuerdo que fue en el mes de octubre. Para el mes de octubre, la iglesia, los que estaban en ese tiempo, siempre celebraban su aniversario. Y lo más que a mí me sorprendía es que el aniversario caía muy cercano a las fiestas paganas de Halloween. Pero nada, el primer año lo tomé como un suceso, pasó. Pero luego, años tras años, cada vez que venía el mes de octubre, venía una bomba, una cosa bárbara sobre la iglesia, que nosotros decíamos, ¿y de dónde vino esto? Entonces yo recuerdo un hermano que nos decía, ¿será porque es Halloween, pastora? Entonces, cuando fuimos conociendo la historia de la iglesia, que era una iglesia que ya estaba fundada y nosotros fuimos a pastorear allí, entendí que era una maldición sin quebrantar. Fue la manera en que se formó la iglesia, fue una iglesia que fue formada por una división de otra, fue bajo mucha discordia. Sabemos que fue frente a un líder, gran líder de masonería. Entonces empezamos a unir todas las piezas para poder entender que sobre esa iglesia había una maldición y había que quebrantarla. Miren, de igual manera, una vez yo conocí un hombre y este hombre
que amaba a Dios, predicaba la palabra de Dios. Su hija cayó en una enfermedad de depresión, se le diagnosticó bipolarismo, tuvo intentos de suicidios, tenía esos sucesos que se le desaparecía y aparecía. Bueno, un caos para una familia cristiana. Y en una conversación con él decía, yo le pido a Dios que me mande más, que me envíe más. Y yo eso, yo no lo podía entender. Y él decía que me mande más para pulirme más. Miren, en Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Así que la palabra que tú ames, ese es el fruto que tú vas a ingerir en tu vida, el fruto que tú vas a recibir en tu vida. Entonces, si yo sigo pidiendo maldición, pues eso es lo que va a venir sobre mí. Es evidente que este hombre no entendía este proverbio. Este hombre no entendía porque estaba lleno de mucho temor y de mucha palabra mal entendida. Por eso es que yo estoy dando estos estudios, porque a veces no entendemos la palabra de Dios. Seguimos repitiendo lo que dijeron nuestros abuelos: mándame más, Señor, púleme más, pero es que yo no puedo pedir maldición, porque cada vez que él decía eso, pues abría puertas para que su hija fuera cada vez peor, la depresión, el bipolarismo que le habían diagnosticado. Así que vemos bien claro que él, al no entender esta palabra que está llena de mucho poder y de mucha enseñanza, porque tú sabes que a nosotros se nos diga que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, de las palabras que nosotros estemos hablando. Miren, un ejemplo que yo puedo traerle bíblico es el encuentro de Jesús, y esto está en Mateo 9:29, de Jesús con dos ciegos. Mira cómo dice la palabra: pasando Jesús allí, le siguieron dos ciegos dando voces. Miren lo que ellos le pedían al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y les dijo Jesús: ¿creéis que puedo hacer esto? Una pregunta. Y ante esa pregunta que Jesús les hace, está provocando una respuesta que saldrá de su lengua, porque Jesús reconocía y reconoce y quería dejarnos enseñado de que hay poder en nuestra lengua. Que entonces, al ellos contestarles, ellos le dijeron, lógico, ¿qué buscaban ellos? Que Él les sanara. Y ante esa pregunta, que si creéis que yo lo puedo hacer, ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces dice que les tocó los ojos diciendo, y miren lo importante de lo que Jesús le dice: conforme a vuestra fe sea hecho. Jesús sabía que ellos tenían fe. Jesús sabía que ellos estaban buscándole porque creían en Él, pero Él necesitaba que ellos mismos con su lengua, con su palabra, lo proclamaran y lo dijeran, porque así va aumentando nuestra fe y así vamos cambiando el ambiente. Este pasaje reseña una fe positiva que trae bendición, una fe que contrasta la fe del hermano que yo les estaba hablando, del cual les hablé, que pedía más y más desdicha. Miren, la fe positiva te va a traer bendición versus una fe negativa, que lo que te va a traer maldición. Una fe negativa es esta fe que estaba hablando este hombre: tráeme más, no quiero que me pulas más. Pero en vez de hacer una oración de fe para su hija, y no declarar ya, seguir pidiendo más y más porque yo quiero ser pulido. Eso es un evangelio equivocado, un evangelio
de sufrimiento equivocado, de mártir equivocado, que en muchas ocasiones se nos enseñó cuando éramos niños. Es una fe de una humildad negativa, una humildad falsa que pudiéramos vivir como cristianos. Miren cómo habla de la fe, que muchos lo dicen, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjense cómo aquí nosotros tenemos que escoger el versículo por dos partes. Vamos a ver la primera. La certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera ante la enfermedad de un hijo o de una hija? ¿Sanidad? ¿Qué se espera? ¿Liberación? No se espera que tú digas, manda más, manda más, manda más. No, eso es una fe negativa y una fe falsa. Se espera, ¿qué es lo que se espera? Miren, como en estos días, ¿qué hablamos? ¿Qué tú esperas? ¿Qué esperamos como pueblo de Dios con la pandemia que nos ha tocado vivir? Seguimos proclamando que esto no va a cambiar, que esto no va a mejorar, que tenemos que vivir con el coronavirus, que esto vino para quedarse. No, el Señor reprenda. Nosotros tenemos que empezar a pedirle, Señor, libértanos de esto. Señor, creemos que tú tienes más poder que esta pandemia, que este virus, que esta sentencia de muerte que se nos está dando. Tú puedes, Señor. Esto es fe positiva. ¿Qué esperamos? Que esto se acabe. Yo no puedo seguir esperando que esto empeore, porque entonces mi fe, estoy esperando algo que no es correcto. Estoy esperando muerte para otros, muerte para mí mismo. Quiere decir que nosotros tenemos que saber de dónde están proviniendo las maldiciones, porque ya vimos que la maldición no llega sin causa. La maldición llega con causas. Nos lo dice aquí. Así que nosotros tenemos que ser más sabios. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué yo no veo? Bueno, yo no veo que la pandemia se ha ido. Pero en los ojos de nuestro Dios, ya Él ha visto que la pandemia se fue. Porque nosotros sabemos que vamos a tener aflicciones, pero Él ya venció y tenemos que creer. Así que vamos a ver también el otro ejemplo bíblico, que Pedro, ¿se acuerdan? El discípulo, Pedro, ahora el apóstol Pedro, ¿verdad? Negó a Jesús 3 veces cuando Jesús estaba siendo crucificado, hasta maldijo. Y me gustaría leerles en Juan, les quiero leer directamente de la palabra. En Juan, en el capítulo 21, escucha con mucha atención, porque esto es bien profundo. A veces leemos y cogemos las cosas históricas nada más. Pero ¿qué hay espiritualmente dentro de esta enseñanza? Mira lo que dice. Dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahí Pedro ya esta tercera vez se entristeció de que le dijese una tercera vez, ¿me amas? Y le respondió a Jesús, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús sabía que él le había negado 3 veces. Había traído a su vida en 3 ocasiones maldición. Con su boca provocó maldición, así que con su boca él tenía que anular, cancelar, romper toda maldición, quebrantarla. Así que él haciéndole la pregunta, Jesús sabía que él lo amaba. Jesús sabía que él tenía un llamado y un propósito, y para que se pudiese cumplir ese propósito, mira cómo le dice, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas.
se lo está encomendando, pero para poder tener a ese pastor ahora, a ese apóstol que pastoreara, necesitaba quebrantar la maldición que él mismo había provocado con su boca. Por 3 veces lo negó y 3 veces el Señor Jesús le pregunta para que él pudiera cancelar esa maldición. Fíjate que él no se sentó y le dijo, tienes que cancelar. No, porque es que a veces la gente quiere que le diga la Biblia. ¿Dónde en la Biblia dice que hay que cancelar la maldición? ¿Dónde en la Biblia dice que hay que quebrantar la maldición? Miren, nada más con las preguntas de Jesús, le hacía a todo el mundo con los que él se encontraba, les estaba dando puerta abierta, le estaba dando la enseñanza mejor de poder declarar lo que él tenía, lo tenían aquí en su mente y en su corazón para poder quebrantar toda maldición sobre las vidas. Así que tenemos a veces que tener mucho cuidado. ¿Dónde en la Biblia dice? No, vamos a ver los hechos. Vamos a ver la historia. Vamos a ver qué Jesús provocó, qué nos dejó plasmado aquí en la palabra, para que yo pudiera cumplirla y reconocer que todos los sucesos hay un propósito y una enseñanza en ella. Que no solamente era para decirle, darle oportunidad de decirle que lo amaba, era una oportunidad de 3 veces volver a romper la maldición. Vemos aquí que al Jesús provocar esto, Pedro fue libre para entonces poder recibir el poder que vendría a través del Espíritu Santo en ellos. Nosotros tenemos, miren, que cancelar todo lo que hemos hablado, porque ya lo tenemos aquí establecido, que tenemos poder en la lengua. Quebrantar todo lo que hemos hablado mal de nuestros hijos. Ay, ese es un vago, ese no cambia, ese no. Miren, tristemente nos hemos cogido en esto. Tenemos que cancelarlo. Tenemos que decir lo contrario. Tú, Señor, tú tienes un llamado para ella, un llamado para él. Mi esposo, él te conocerá porque es que tú tienes propósito con él. Mi esposo cambiará, no seguir hablando maldiciones. Miren, yo siempre recuerdo una pastora que su esposo llegaba borracho, ebrio. Y ella decía, ahí viene el pastor, ahí viene el evangelista. Y la gente dirá, miren, eso es filosofías hindúes. No, lo que pasa es que el enemigo sabe que hay poder y agarró esto, porque sabe que es cierto y lo agarró. Y dice ella que con el pasar de los años él dejó de beber, aceptó al Señor y ellos tienen una iglesia bien poderosa. Así que y él es el que pastorea junto a ellas, ambos son pastores, cómo vemos que sí, nosotros tenemos que utilizar la voz nuestra para bendecir. Y si hemos maldecido a otros, tenemos que bendecirlo. Tenemos que cambiar esa maldición en bendición. Tenemos que ver que nosotros tenemos un Dios que Él mismo también nos recuerda que todo lo que nosotros hablamos en contra de Él traerá maldición. ¿Cuántas veces no hemos hablado de nuestros propios hermanos? ¿Cuántas veces no hemos hablado de un pastor o una pastora? Y sabemos que representan a Dios, sea cierto o sea falso. Nosotros, en vez de estar maldiciéndolos, hay que bendecirlos. Miren cómo dice en Números 14, 27 al 28, dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud y murmura contra mí? Que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado, fíjense, estamos hablando de nuestra lengua, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo a vosotros. Es bien, bien fuerte el hablar del evangelio, hablar mal de Dios. Ay, esa iglesia,
ay, aquella otra, ay, que mis pastores, ay, que aquellos pastores, que me fui de la iglesia porque esos pastores, y después se van y váyase calladito, está bien, porque no siempre se van a quedar en un lugar, pero no maldiga a aquellos que le bendijeron. No maldiga. Y maldecir no es maldita sea, porque es que mucha gente cree que es eso. Maldecir es decir algo mal de esa persona, decir algo mal de Dios, decir algo mal del Evangelio. Así que tenemos que arrepentirnos sobre todo esto, porque la maldición a nosotros no nos va a llegar sin causa. Y si no sacamos los pies del plato, como dice el dicho aquí en Puerto Rico, que es que nos llega una y nos llega otra, nos entra el dinero y se va volando, nuestros hijos están en una bendición y de momento hay una maldición, se repite, es un ciclo, hay que entonces ver dónde llegó la maldición. Mañana yo estaré hablándoles no solamente de maldiciones sin quebrantar, entonces quiero hablarles de maldiciones generacionales, porque puede que tú digas, yo no he hablado mal de ninguna de mi casa, yo los bendigo, yo siempre he orado, yo los he dedicado al Señor, pero hay una maldición que tú ves que no sale de tu casa. Pues entonces vamos a ver las maldiciones generacionales que también están. Y yo siempre le voy a hablar bíblicamente, hermano. No voy a traerle nada que yo crea. Cuando yo tengo una opinión, yo se lo voy a decir. Pero esto es palabra del Señor. Miren, otro testimonio. Yo conocí a pues una oveja que pastoreamos hace muchos años, y a este varón les robaron frente a la iglesia su batería del carro. Entonces, cuando pues vio que le habían robado la batería, se molestó tanto que comenzó a maldecir frente a mí. Imagínense que yo les enseño a la iglesia lo que es maldición y bendición. Y empezó, no solamente porque no empezó a hablar con Dios, empezó a hablarle al diablo. Este fue peor que el primer ejemplo que les dije, que le pedía a Dios que le mandara más. Este le dijo, mira, diablo, así mismo le habló. Mirando yo no sé para dónde, porque el diablo arriba no estaba, ¿verdad? Pero en ese coraje decía, mira, diablo, no te tengo miedo, mándame más. Ay, este no solo maldijo, sino que abrió puertas. Le abrió la puerta al enemigo y le dijo, mándame más. Hacía pocos días que yo le había dicho al Señor, ¿por qué este hermano que tanto que buscaba de Dios no sacaba los pies del plato? Qué poco el Señor me contestó. De hecho, tuve que tomar acción pastoral. En el momento tuve que decirle, hermano, eso no es lo que se enseña en esta iglesia. Es todo lo contrario, es cerrarle al enemigo la puerta y pedirle al Señor que tome acción sobre su vida. Así que vemos aquí que nosotros tenemos poder con nuestra lengua. Hemos maldecido, hemos traído maldición o bendecido a nuestra casa. El Señor nos está ministrando en estos días, ministrando a no seguir lo que las noticias dicen y repetirlo como el papagayo. Repitamos lo que la Biblia dice, repitamos lo que Dios nos habla. Amén. Así que vamos a orar en estos momentos. Señor y Dios Todopoderoso, te alabamos, mi Dios, Señor, y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque sabemos, mi Dios amado, que la maldición que pudiéramos estar acarreando, viendo en nuestras familias, nuestras generaciones pasadas y ahora, mi Dios, no viene sin causa. Padre, muéstranos, Padre. Si hemos hablado, mi Dios, negativo, rompemos ahora toda maldición. Te pedimos perdón, Padre, por haber hablado maldición sobre nuestros hijos, nuestros esposos, las esposas. Señor, cualquier familiar, hasta por el jefe nuestro, cualquier compañero de trabajo.
Cualquier hermano de la iglesia, perdónanos, Padre, porque queremos bendición para nuestras vidas y nuestras casas. Padre mi Dios, cancelamos, anulamos, declarando la palabra tuya, que tú eres el Dios todopoderoso y que tú amas a aquellos que nosotros hemos, Señor, hablado maldición sobre ellos, Padre. Perdónanos y queremos pedirte que los bendigas. Bendice a nuestros hijos, que se cumpla el propósito en ellos, no lo que nosotros declaramos mal sobre ellos. Padre, sobre nuestros esposos, que se cumpla el propósito, no lo que hemos declarado maldición sobre ellos. Sobre cualquier familiar que hemos hablado maldición sobre ellos, Señor, bajo ignorancia, te pedimos perdón y te pedimos que los bendigas. En el nombre de Jesús, quebranta, Padre, toda maldición que acarrea nuestras vidas. Si hemos hablado de nosotros mismos, yo no sirvo, yo no puedo, yo sigo enfermo, seguiré enfermo, no hay sanidad para mí, no hay perdón para mí, perdónanos, Padre. Que podamos reconocer, Señor, que tú quieres bendición, que así como tú le preguntaste a los ciegos, ¿crees que yo los puedo sanar? Te decimos, sí, Jesús, sabemos que tú nos puedes sanar, sabemos que tú nos puedes libertar, sabemos que tú nos puedes bendecir, Señor. En el bendito nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén. Así que Dios te bendiga. Vamos a poner este mensaje en la página de YouTube. Así que te pido que le des share y que te suscribas al canal Pastora Elizabeth Méndez. Dios te bendiga.